Continuamos con el libro, o con la carta, perdón, de Pablo a los Filipenses. Hemos recorrido algunos pasajes y hemos corrido realmente. Ya vamos a arrancar versículo 15 en adelante. Y digo que hemos corrido porque uno podría pasarse muchas cosas más y mirar muchas cosas más allí en profundidad de lo que Pablo está diciendo, lo que está expresando. Pero hemos ido poco a poco aprendiendo cómo el mismo apóstol se habla y habla a los hermanos y dice, somos esclavos de ustedes. Nuestro orgullo es tal que muchas veces dice, yo soy esclavo de Dios, pero yo esclavo de nadie. Esclavo de Dios, pero siervo de nadie. Y Pablo está diciendo que él es tanto esclavo de Dios como esclavo de los hermanos, para servicio a los hermanos. Esa condición de ser esclavo para otro ser humano que es igual a uno, eso solamente lo tiene que hacer el Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Porque ser esclavo significa que hago cosas sin esperar nada a cambio. Que sirvo sin esperar la palmadita en la espalda. Que sirvo sin esperar que los demás me pongan tapete. Que sirvo sin esperar que los demás me den un título, y si no me dan un título, entonces me está faltando el respeto. Ese es el gran problema que la iglesia moderna ha ido sufriendo. La iglesia hoy está llena de títulos, de grandes hombres, pero realmente lo único que hay es esclavos de Cristo y esclavos de su iglesia, los unos de los otros. Hay un solo gran hombre, y es el Señor Jesucristo, el único hombre perfecto. De resto no podemos hablar de grandes hombres, nos acostumbramos así. Como dijo aquel gran predicador, como dijo y nombramos y decimos lo grande que fue ese hombre. Pero ese hombre nunca pidió que le dieran ese título. Y nosotros nos encargamos de colocarlos en un pedestal donde ni ellos mismos querían estar. Pablo expresa esto a los hermanos en Filipo. Y Pablo les dice a ellos, estoy en una condición que no es nada fácil. Estoy en una situación muy adversa. Pero en el lugar donde estoy es en el que tengo que estar. Es donde Dios quería que yo estuviera y aquí estoy. Amado Dios, queremos presentarnos delante de ti en esta mañana para que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestro espíritu. Nuestro buen Dios, gracias porque no son mis palabras. Definitivamente no soy yo. Ni siquiera entiendo por qué me escogiste, Señor. Ni siquiera sé por qué quisiste acercarte a mí. No lo merezco, no lo merecemos. Pero, amado Dios, gracias por permitirnos el privilegio de ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo y esclavos de nuestros hermanos. Ayúdanos a mantenernos en esa forma, a que nuestro ego muera a los pies de la cruz, a que entendamos que no somos nosotros, sino que es Cristo, y que así como el mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue más que Él crezca. Que así sean nuestras vidas, amado Dios, que cada vez seamos nosotros menos para que Cristo sea más en nosotros. Gracias por esta mañana. Para la honra y gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito a Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Vamos a ver ahora esta porción en la que Pablo comienza a narrar lo siguiente. Leamos, dice así la palabra de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué palabras con las que Pablo le escribe a los hermanos y les dice sí. Están sucediendo cosas, muchos están predicando el evangelio, pero algunos están predicando el evangelio, ¿cómo dice? Algunos predican el evangelio por envidia y contiendan, pero otros de buena voluntad. Y era lo que Pablo se estaba rodeando. Entonces estos primeros versículos, lo que es versículo 15 y 16, le he llamado diversidad de motivaciones en la predicación. Diversidad de motivaciones en la predicación. Y es lo que Pablo nos está presentando. Hay diferentes motivos por los cuales muchos estaban predicando el mismo mensaje. Pablo no se está quejando y no está diciendo es que algunos están predicando un evangelio incorrecto. Eso lo dice allá en Gálatas, diciendo que algunos habían querido hablar un evangelio diferente, no que hubiese otro evangelio, dice allí en Gálatas. Pero aquí a los hermanos de Filipo les está diciendo, algunos están llevando el mensaje, el verdadero mensaje, pero sus motivaciones no son las mejores. Y estas motivaciones, unas de esas motivaciones son malas. Envidia. Imagínate predicar el evangelio por envidia. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Pero predicaban el evangelio por envidia. ¿Ah? Tal vez veían algo en Pablo, tal vez veían cómo él era aceptado aún por los de la cárcel. ¿Te acuerdas lo que decía atrás? Que sus prisiones habían sido latentes a todo el pretorio y que él había anunciado el evangelio, y tal vez los guardias lo tenían en buena estima y muy posiblemente le daban algunos privilegios. Pero ¿saben algo? Lo que nosotros encontramos allí es que Pablo dice que algunos estaban haciendo su predicación del evangelio, lo estaban haciendo algo por una motivación envidiosa. Ah, si Pablo obtiene esos beneficios, pues yo voy a predicar el evangelio para también obtener lo mismo. Eso es la envidia. Y muchas veces la envidia llega a tal punto, lo veía en una película, se llama, creo que es, me acuerdo el nombre, creo que Django. El nombre no me acuerdo, pero el caso es que sale un moreno, negro, y ve a otro que va cabalgando en un caballo, o llega en un caballo. Y él, el negro que está allí en la finca, le dice al amo, ¿por qué ese negro está montado en un caballo? ¿Por qué? Y entonces el amo le dice, no hay problema, si quieres te doy un caballo. Bueno, ¿cuál es el problema? Y él le dice, no, es que lo que yo no quiero es que él tenga ese caballo. Eso es la envidia. La envidia no es solamente querer tener lo que la otra persona tiene, la envidia es que la otra persona no tenga eso. Y es lo que Pablo está expresando allí de estos hermanos. Los unos anuncian a Cristo por contención, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda para peleas. ¿Qué motivaciones? Pero la verdad es que el evangelio estaba siendo predicado en medio de estas motivaciones. También habían buenas motivaciones, pero otros de buena voluntad. Otros entendían que para qué habían sido puestos. Entonces Pablo tenía como dos bandos. Unos traían problemas y dolor a su corazón, porque él veía y decía, pero qué pesar la motivación. Sí, están predicando el evangelio, pero su motivación es lo que no era correcto. Y Pablo lo estaba viendo y lo estaba viviendo. Era lo que este hombre estaba viviendo allí. Pero Pablo
nos ha dicho y nos ha recordado algo muy importante. Vamos a segunda carta a los Corintios. Y allí en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo puedo yo predicar por envidia algo que no me pertenece a mí? Algo que tiene que ver es con Cristo, que la excelencia es de Cristo. ¿Cuál entonces era la motivación de aquellos que estaban predicando por envidia? A pesar de que estaban predicando a Cristo, su motivación no era Cristo. Tenía que ver con ellos. No entendían que esto que nosotros tenemos es simplemente un vaso de barro, que no tiene el valor suficiente, ni la fuerza suficiente, que se puede quebrar fácilmente. Pero Pablo entendía por qué era que teníamos o tenemos ese gran tesoro, a Cristo en nosotros que somos tan frágiles, para que la excelencia entonces sea de Cristo y no de nosotros. Pero al parecer estos hermanos allí en Filipo o en la cárcel donde estaba Pablo no comprendían esta gran verdad, y su predicación siempre era para ellos, para que ellos fueran expuestos, para que ellos fueran vistos, para ellos poder recibir privilegios. ¿Cuál es nuestra motivación cuando tenemos que hacer algo delante del Señor? ¿Con quién nos tenemos que congraciar? ¿A quién le tenemos que caer bien? ¿O qué tenemos que hacer para que los demás nos den una palmadita en la espalda y nos digan: ah, es que usted sí está bien alineadito? Nosotros no podemos predicar el evangelio de esa forma. No para que nos den una palmadita en la espalda, no para quitarle privilegios a otros, no para menospreciar a otros, no para decir: ah, es que nosotros, esta iglesia, nosotros sí predicamos el evangelio. Nosotros no somos como esas otras. Si nosotros, queridos hermanos, no podemos hablar de nosotros mismos y de lo bien o lo mal que estamos actuando nosotros mismos, ¿qué derecho tendríamos nosotros de hablar de los de allá afuera? No se puede. Si no ponemos en orden nuestra propia casa, si no sabemos cuál es la motivación que nos lleva a nosotros a predicar el evangelio, a venir a sentarnos aquí, ¿con qué derecho podría yo decir que otras iglesias están bien o están mal? Pablo está hablando de lo que él es y lo que él está viviendo y lo que él está haciendo antes de tocar a lo que los demás están haciendo. Pablo expresó primero, como les dije al principio, que él es siervo de Jesucristo y de todos los santos, esclavo de Jesucristo y de todos los hermanos. Pablo expresa que en todo momento está orando por sus hermanos. Pablo dice que su oración es constante. Y Pablo dice que está persuadido de que sus hermanos, la iglesia que él ayudó a formar, va a continuar hasta el día del Señor Jesucristo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese es Pablo, mirando ¿a quién? Mirando a la iglesia. No mirando a otros por allá. Nos es necesario a nosotros volcarnos hacia nosotros mismos. Cuando nos miramos a nosotros mismos tenemos que entender: ven, ¿yo por qué hago esto? ¿Detrás de qué voy? Cuando hago lo que hago, ¿qué estoy esperando? ¿Que los demás hagan algo por mí? Pablo dice: eso no es mi motivación. La motivación de otros negativa era esa. Cuando nosotros vemos quién es Cristo, entendemos cuál es la verdadera motivación para predicar el evangelio. Cristo no vino a ponernos a nosotros en un pedestal. Cuando predicamos a Cristo, queriendo que Cristo sea nuestra plataforma, queriendo que Cristo sea el que nos
nos muestre por encima de todos, tenemos una motivación incorrecta. A pesar de que el mensaje sea verdadero, la motivación está incorrecta. Y es lo que Pablo resalta aquí. Mire lo que dice el versículo 16, allí de Filipenses. Volvamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Me perdí. Ya. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí ya comienza un poco más frontal la situación que está viviendo nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, con los que están predicando el evangelio. No con los soldados, no con los guardias allí, no con los de afuera, con los que están predicando el evangelio. ¿Cómo es posible que alguien está predicando el evangelio queriendo añadir tristeza a la prisión de Pablo? ¿Cómo era posible esto? Especulemos un poco porque Pablo no nos aclara cómo fue que pasó esto, pero muy posiblemente algunos le querían quitar el privilegio que tal vez él tenía por predicar el evangelio, salir al lado de un guardia y poder pasar por entre otros presos y poder hablar con otros, y entonces los otros decían, no, yo voy a predicar el evangelio. Entonces cuando iban a sacar a Pablo decían, no, ¿para qué si ya predicaron? Estoy especulando nada más. Lo que podría suceder cuando una persona se mete por envidia en el servicio y no deja que otros hagan, ni hace ni deja hacer, como decimos muchas veces. Eso logra la envidia, y eso en medio del servicio al Señor. Pablo aquí no está hablando de personajes que no conocieran a Cristo, porque si ellos estaban predicando el evangelio, eran personas que conocían. Pero ¿cuál era su motivación? ¿Cuál era el servicio? ¿Cuál era la motivación al servicio? Traerle aflicción a las prisiones del apóstol. Cuando hacemos algo en la iglesia, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es? Recuerdo hace unos años cuando se querían hacer en algunas iglesias donde estuve, que se querían hacer algunos eventos y todos querían estar en el mismo lugar haciendo exactamente lo mismo, y entonces unos desplazaban a los otros, los que más años tenían se sentían desplazados de los que iban llegando, y era una guerra en el servicio, en el mismo servicio, y había una pelea porque es que como así, si ven, mire, me quitó ahí donde yo estaba sirviendo y ahora ya no. Y nosotros veíamos eso y decíamos, wow, qué vergüenza. ¿Cómo voy a llegar yo y le voy a quitar, entre comillas, el puesto al hermano? Pero eso pasa en medio de las iglesias. Eso es vergonzoso. Y estamos hablando de iglesias de sana doctrina. ¿Cuándo ha llegado usted a una iglesia que no diga nosotros somos iglesia de sana doctrina? Uno no entra. Desde que pase y diga, no, bueno, hermanos, lastimosamente aquí no somos de sana doctrina. Aquí decimos lo que bien nos parezca. Ninguna iglesia dice una cosa de esas. Toda iglesia en la que yo he estado, grande, pequeña, con título afuera o sin título, siempre va a tener la bandera de, es que nosotros somos una iglesia bíblica. Pero Pablo destapa el corazón de sus hermanos y les dice, sí, pero sus motivaciones no son correctas. Nosotros podemos ser y debemos ser una iglesia de sana doctrina. Esto no es una opción, es un deber. Somos columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuál es nuestra motivación cuando hacemos lo que hacemos? ¿Detrás de qué estoy? ¿De prestigio? ¿De ponerle el pie al otro? ¿Que el otro no avance? ¿Cuál es mi motivación? Versículos 16 y 17, el dolor de Pablo frente a la mala intención.
versículos 16 y 17. El dolor de Pablo frente a la mala intención. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, perdón, estoy leyendo mal. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Otra vez Pablo, en medio de esta situación que está viviendo, un hombre que fue encarcelado injustamente por hablar de Cristo, pero estuvo allí en medio de la prisión. Y en medio de la prisión el evangelio comenzó a regarse. Por su encarcelamiento muchos conocieron de Cristo. Y no solo en este encarcelamiento, recuerden, Filipenses o la iglesia de los Filipos nace a partir de un encarcelamiento de Pablo y los otros que con él estaban. Hubo un propósito en medio de esas circunstancias. Pero algunos aprovecharon estas circunstancias no para bien, sino para mal. Para mal para ellos mismos, para mal para los que estaban a su alrededor y también para mal del mismo Pablo. Querían ir a pelea. No querían otra cosa. A veces uno mira en videos cómo hombres se pelean con otros acerca de una doctrina y ponen sus argumentos y comienzan a dar sus argumentos y el otro también pone sus argumentos y al final cada uno desde su esquina dice, le gané, yo gané el debate. Esos son los grandes debates de hoy, un montón de sofistas, de personas que lo único que quieren es ganar y ganar el debate, no importa lo que sea, pero yo tengo la razón. Pablo no buscaba eso. Pablo buscaba que Cristo fuera exaltado, nada más. Pero los otros que estaban al lado de él, que lo veían a él, decían, mira, yo sí les demuestro cuál es la verdad. Y comenzaban a pelear. Y muy posiblemente colocaban en sus bocas la palabra Cristo, Señor. Y mostraban sus motivaciones no con el propósito de que Cristo fuera exaltado, sino de ellos ganar el debate. Esa motivación tampoco está bien. Nosotros aquí nos podríamos enfrentar contra otros grupos y decirles lo mal que están y hablar en contra de ellos y ganar el debate. Y al fin de cuentas, Cristo no fue exaltado. ¿De qué nos serviría? La historia nos ha dicho algo muy claro. El ser humano siempre va a querer tener la razón. Enfrentamos en una esquina reformados, en otra esquina arminianos, en otra esquina dispensacionalistas, en la otra esquina ponemos a estos fundamentalistas y desde las cuatro esquinas cada uno va a tener su razón. Dar el brazo a torcer, no. Ayer, en el día de la graduación de las hermanas y hermanos de ESI, el pastor Felipe nos mencionaba justamente esto. Nos mencionaba cómo muchas veces nosotros, en vez de, ¿cómo hacemos para que el reino florezca? ¿Cómo hacemos para que Cristo sea lo que realmente pongamos en alto? No, ustedes allá y yo acá. Saben que desde el punto de vista del ser humano o del religioso, decir muchas veces sí, estoy equivocado, eso es catastrófico. Decir yo pensé que yo sabía. Y puede traer vergüenza a la vida de uno, pero cuando uno lo hace en el Señor y uno dice, Señor, gracias porque tú abriste los ojos de mi entendimiento. Ahora comprendo cosas que no comprendía antes.
Durante 20 años fui un hombre que sacaba bandera y decía, yo soy de la iglesia fundamentalista. Sacaba bandera. Yo soy de una iglesia fundamentalista. Porque es que nosotros enseñamos lo que está en las escrituras. Qué raro, yo escucho a todo el mundo diciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba mi error? Pablo está mostrando el error. ¿Cuál era su motivación? La envidia, prestigio, hacerle daño a otros, dejar callado al que fuera, porque yo tengo la razón. ¿De eso se trata ser evangélico? Qué vergüenza ser evangélico así. Si el propósito es ganarle a otros, entonces no tenemos la motivación correcta. Si el propósito es hacerle daño a otros, entonces no tenemos la motivación correcta. Si el propósito es quitarle lo que otros tienen, porque es que yo quiero estar ahí porque yo sí lo hago mejor, entonces tengo la motivación incorrecta. Pablo nos está mencionando estos dos grupos de personas y tenemos que preguntarnos en cuál de esos dos grupos estoy. Y podemos hablar de un tercero que es el del grupo de Pablo. Pablo al final termina diciendo algo que deja tanto al uno como al otro quieticos. Miren versículos 18 en adelante. Versículos 18 en adelante. El gozo en la soberanía de Dios sobre la predicación. Pablo entendía que Dios es soberano en la predicación de su evangelio. Miren cómo lo dice. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué pues? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema si el uno predica a Cristo por envidia, si el otro lo predica por ganarle a otro, no importa. ¿Saben por qué? Porque Dios está utilizando a ese malo para predicar al excelente. Muchas veces creemos que nosotros somos los que damos defensa de Cristo, somos los defensores de Cristo. Y no es así. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, muchos de sus discípulos quisieron salir a la defensa de él. Pedro fue uno de ellos, ¿no? Y se abalanzó cuando lo fueron a arrestar y le cortó por allá la oreja a uno. Y el Señor Jesucristo le dijo, venga, calmado, tranquilo, no se me preocupe. Y le puso la orejita al soldado en su lugar. Otros hablaban de que no le fuera a pasar tal cosa y el Señor Jesucristo dijo, tranquilo, si yo quisiera, clamaría al Padre y Él enviaría legiones de ángeles para defenderme. A veces creemos que nosotros tenemos que salir a defender la causa de Cristo y lo que tenemos que salir es a predicar a Cristo. Lo que Él hizo, su obra perfecta en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, que eso resulta en la salvación de un alma. No tenemos que salir a predicar a ningún hombre, de ninguna manera. Con mucho cuidado, muchas veces podré nombrar y algunos nombraremos, como dijo Spurgeon, pues, pero que pase así. No como que es que si lo dijo Spurgeon, eso es, mejor dicho, parémonos sobre la doctrina de Spurgeon porque en él es donde tenemos confianza. No, como dijo Calvino, o como dijo, yo le decía alguna vez a un hermano, debes saber una cosa, ni Calvino ni ningún otro hombre murió por mí en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por esos hombres, siervos, no grandes hombres, siervos, que hicieron su labor en su tiempo.
Y que haya sido por lo que haya sido, el evangelio fue proclamado. ¿Qué más importa? ¿Qué defendemos? ¿Por qué defendemos hombres? ¿Por qué defendemos instituciones? ¿Qué estaba defendiendo Pablo allí? ¿O qué dijo Pablo? Me parece el colmo que esta gente me esté haciendo daño, yo sirviéndoles, y no recibo nada de parte de ellos. ¿Cuál es tu motivación para acercarte a Dios? ¿Lo que puedes recibir de los demás? Y si no los recibes, entonces sales corriendo, maldices. ¿Te acuerdan esta mañana lo que hizo el pueblo de Israel en medio de las circunstancias en las que estaban? Murmuraron contra el siervo. Y sin embargo, ¿cómo contestó Dios? Yo voy a estar en la peña. Golpéala. Golpea la peña. Eso fue lo que hizo el Señor. Las circunstancias siempre tienen un propósito divino y soberano. Lo que estés viviendo tiene un propósito soberano. Ojalá que ese propósito sea que Cristo sea proclamado. Si no es así, no te preocupes, Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar en ti para que Cristo sea proclamado. En las manos de Dios, nosotros no somos indispensables. Es decir, si estoy o no estoy, Dios no se va a quedar sin sus siervos, o no se va a quedar inhabilitado. Ay, ¿ahora qué hago? De ninguna manera. Dios nos ha enseñado que entre nosotros como seres humanos tenemos que vernos como indispensables el uno del otro. Lamentablemente el mundo se mezcló a la iglesia y llegó la frase de nadie es indispensable. El que se va no falta y el que llega no estorba. Pero eso no es bíblico. Entre nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y me tiene que doler la falta de un hermano. Me tiene que doler su caída. Me tiene que doler su recuperación. Me tiene que doler todo del hermano. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Pero delante de Dios tenemos que entender que Dios va a hacer lo que su soberana gracia haya decidido con nuestras circunstancias. Lo que tienes que sentarte o tienes que meditar en medio de esas circunstancias es, Dios, ¿para qué me tienes aquí? Si preguntas por qué, hay un montón de porqués. Tomaste una mala decisión, temas de pecado, te falta madurez. Bueno, hay un montón de porqués. Pero cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me quieres aquí? Y la respuesta del Señor para su siervo es para que el evangelio sea extendido, para que mi hijo sea conocido en medio de ustedes. Ese era el gozo de Pablo. Un hombre encarcelado diciendo yo me gozo de que algunos están predicando por envidia, de que algunos han predicado queriendo traer dolor a mis prisiones. Pero cuando lo han hecho queriéndome traer problemas, eso lo único que ha hecho es que Cristo sea anunciado. ¡Wow! Ese es el gozo de Pablo. Hay un caso en el que Dios nos muestra allí en Génesis, muy conocido, capítulo 50, ya terminando el Génesis. Y vemos al padre de José que ya ha muerto. Y sus hijos y él lo han ido a enterrar. Y hay mucha preocupación. Se murió Jacob. Y los hermanos están muy preocupados. Miren lo que dice versículo 16 del capítulo 50. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren las palabras de José, que son muy similares a lo que estamos viendo en la vida de Pablo. Un hombre que está centrado en Dios comprende las circunstancias. Un hombre y una mujer que están centradas en Dios, no en sí mismos, sino en Dios, comprenden que las circunstancias tienen un propósito maravilloso, que algo Dios está tejiendo. Si José no hubiese comprendido esto, un hombre con tanto poder en Egipto, era el segundo después de Faraón. Todo lo que le habían hecho sus hermanos, uno lo puede describir como horrendo. Fue terrible lo que sus hermanos le hicieron. Lo tiraron por allá a una cisterna, rompieron sus vestidos, lo vendieron y tuvieron la desfachatez de llegar ante su padre con su vestido ensangrentado y rasgado, diciéndole a su padre que una mala fiera lo había devorado. Qué mal corazón el de estos hombres. Y José entonces les responde: ¿acaso estoy yo como Dios para juzgarles? ¿Quién soy yo? No se preocupen. Si no hubiese sido así, ¿cómo hubiese preservado a todo un pueblo? Dios llevó a José hasta Egipto. Lo tuvo allí durante el tiempo que lo tuvo. Y luego, cuando fue nombrado el segundo después de Faraón, trae a su familia en plena sequía, en plena hambruna, y ellos encontraron refugio. Dios hizo todas estas cosas, no José. No fue José, y él mismo lo reconoce. Versículo 19, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Queridos hermanos, si nosotros volvemos a lo que estamos hablando allí en la carta de Pablo a los Filipenses, básicamente es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Hermanos, yo no les digo esto para que ustedes ahora se armen contra ellos y los desprecien y no les hablen, porque miren cómo se han portado conmigo. Y si los ven pasar por un lado, ustedes cambien de cera, porque esos no se merecen que ustedes les hablen. Qué triste que eso es lo que la iglesia muchas veces ha hecho. Pero nosotros no fuimos llamados a ser así. Nosotros fuimos llamados a no ser Dios para juzgar. Fuimos llamados a tener misericordia. Pablo hubiese podido acudir a sus hermanos y decirles: mira, ustedes que están allá, ¿será que ustedes pueden mover algunas fichas? A ver cómo hacemos para que me quiten a esta gente de encima. No están dejando progresar el evangelio. Algunos todos envidiosos lo hacen, pero no, a mí no me gusta eso así. Yo quiero que me quiten a esa gente de encima para poder tener tranquilidad en medio del evangelio, porque así es que hay que trabajar. Así nos han llamado ahora a nosotros, no, vengan, no, miren lo que va a pasar. Lo que va a pasar ahora es que les van a prohibir que hablen de Cristo. Ustedes tienen que levantarse y tienen que salir a marchar. Ah, qué mentira, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. El Señor nos dará la fuerza para poder aceptar lo que las circunstancias nos traigan por su soberanía. ¿Qué van a prohibir? ¿Qué van a hacer? El evangelio ha sido proclamado en medio de circunstancias peores. Y es cuando más el evangelio ha sido proclamado. Si ustedes leen
torturado por la causa de Cristo. Es un libro maravilloso que se los recomiendo. Ustedes se van a dar cuenta que el evangelio fue más predicado en ese tiempo que antes. Porque antes cada uno estaba en su ladito, matrimonios, fiestas, todo iba lo más de bien. Cada uno allá en su iglesia, metidito, nada diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y cuando empezó la opresión, muchos en la cárcel le predicaban el evangelio a los que los torturaban. Y él, en este libro, este hombre dice, nosotros hicimos un trato. Ellos gozaban torturándonos y nosotros gozábamos predicándoles. Se parece un montonón a lo que estamos viviendo hoy en la iglesia. Es que yo fui y no me saludó. Es que usted viera. Es que yo no voy porque allá no se siente amor. Qué persecuciones tan bravas las que está viviendo la iglesia. Pero sí, la inactividad es una arma muy fuerte de parte de Satanás también para nosotros. El dejarnos quietos. Que nos cocinemos como se cocinan algunos anfibios. Hay quieticos, que nadie nos haga nada y nos van cocinando y ni nos damos cuenta. Pero quedémonos con esto, queridos hermanos. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Querido hermano, no importa lo que estés viviendo, pero apunta a que eso sea para la gloria de Dios. Satanás va a querer consentirte. El mundo va a querer, ay, pobrecito de ti. Que no pase eso contigo, pobrecito. Realmente, lo que nosotros debemos hacer es aprovechar las circunstancias que estamos viviendo para que comprendamos que en medio de esas circunstancias Cristo tiene que ser exaltado. Miremos 4 aplicaciones finales. Primero, examina tu corazón. ¿Predicas o sirves buscando tu gloria o que Cristo sea exaltado? ¿Cuál es tu motivación ahí? ¿Por qué predicas a Cristo? ¿Para demostrarle a los demás que no saben dónde están parados? ¿Que tú sí sabes? 2, no pongas tu confianza en el mensajero, sino en el mensaje del evangelio. El mensajero puede estar equivocado en sus motivaciones. Eso Pablo nos lo dejó claro, ¿cierto? Había personas que tenían una motivación incorrecta para predicar el evangelio. Pero no obstante, de todas maneras, Cristo está siendo predicado, gócese en eso. El resto no importa. Tranquilo, Dios hará. Dios traerá a juicio lo que tenga que traer a juicio. Y en este caso, cuando hablo de que no tenemos por qué juzgar, no estoy hablando de un tema de pecado con un hermano y que no tengamos nosotros la autoridad para decirle a un hermano, hey, eso que tú estás haciendo es pecado. Son temas diferentes. Aquí Pablo no está hablando de eso. Aquí Pablo está diciendo es que él no se está preocupando por lo que los otros están haciendo. Eso es problema de ellos allá con Dios. Él de lo que se preocupa es que Cristo está haciendo ¿qué? Anunciado. Y ya. A veces nos podemos enredar en eso y nos quedamos ahí tratando de que los otros hagan las cosas correctas. Y si no hacen las cosas bien, yo no duermo, me amargo, no, ni vuelvo por allá, porque es que... Pero realmente mi motivación debe ser una motivación, es que, o tiene que ser es que Cristo sea glorificado. El resto, el Señor a su tiempo traerá a juicio. 3. Aprende a gozarte en que Cristo sea proclamado, aunque no sea de la manera que tú desearías. Es que yo quiero, porque es que Cristo lo merece. Cristo merece que yo predique el evangelio de manera correcta. No te preocupes, no te preocupes. Cristo
no necesita defensores. Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor, Cristo es el soberano. Cristo no te necesita para que salgas como un peón a defender al rey. Él es el que te defiende. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que nos dice la Escritura. Cristo venció al mundo. Él es nuestro protector. Él es el que va delante de nosotros, como nos mencionaba esta mañana. Dios va por delante de nosotros, no nosotros por delante del Señor abriéndole camino, porque nadie me lo puede mirar ni nadie puede decir cosas en contra de Él. Predícalo. Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre y vendrá. Eso es lo que debemos entender. Y 4, el Evangelio es tan poderoso que aún a través de las intenciones torcidas, Dios sigue llamando a los suyos. Dios se va a encargar. Venga lo que venga del gobierno, venga lo que venga de otras iglesias, Dios no va a permitir que su evangelio se detenga. Hasta el último que Él tenga para que escuche el evangelio, lo va a escuchar. No importa lo que allá afuera digan. Es increíble que a nosotros nos convoquen y nos llamen para que nosotros nos opongamos a que el gobierno nos cobre impuestos. Ay, no, la iglesia está siendo atacada. Está siendo atacada porque le van a cobrar impuestos. Páguelos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No fue lo que dijo el mismo Cristo. Y nos van a poner a nosotros a marchar en contra de esas cosas. La iglesia salga a marchar en contra del aborto, en contra de otras cosas que no deben haber. Claro, la iglesia se tiene que hacer sentir. Nosotros somos pro vida, claro que sí. ¿Por qué?